Ok, si estamos visualizando la pantalla. ¿Sí? Sí, lo. Ya, ya, ok, gracias. Bien, estábamos hablando de algunos aspectos necesarios en el contexto de una valoración preoperatoria, ¿no es cierto? Ya habíamos empezado a abordar algunos elementos como esto del uso de las heparinas, con qué tiempo o qué tiempo le das o a quiénes le das, ¿no es cierto? Y habíamos llegado al punto de la tromboprofilaxis y habíamos establecido algunos elementos, cuando heparina de bajo peso molecular, cuando la heparina no fraccionada, en qué dosis y que obviamente no todos requieren tromboprofilaxis. Deberás analizar si la tromboprofilaxis que requiere es farmacológica o no farmacológica. O me retracto, es no todos requieren tromboprofilaxis farmacológica, me refiero, ¿no? Porque otros simplemente con medidas mecánicas es más que suficiente. ¿De qué va a depender? Y les había dicho que aquí tienen dos escalas ustedes que les va a permitir definir quién es sí farmacológica y quién es no farmacológica, ¿ok? Y aquí tienen la escala del Padua y la del Improv. Estas dos escalas les va a decir bajo cierto puntaje, generalmente de lo que recuerdo es más de tres, sobre todo en el Improv, más de tres, esos pacientes requieren tromboprofilaxis farmacológica. ¿Ok? Y aquí tenemos las dosis. Les había dicho que esto hay que ajustar para el peso del paciente, para la edad del paciente, para la tasa de filtración glomerular del paciente y que incluso teníamos este plan de administración dependiendo al índice de masa corporal del paciente. ¿Ok? En este contexto también del uso de las heparinas, cuando ustedes o cuando la administras, primero debes tomar en cuenta que la última dosis, ¿sí? O más bien, la heparina de bajo peso molecular tiene un efecto o una vida media al menos de 12 horas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos, ¿sí? Deberá pasar un tiempo de 12 horas previo a la intervención quirúrgica, ¿ok? ¿Para qué? Para que no haya riesgo de sangrados, ¿ya? La última dosis de heparinas de bajo peso molecular antes de la cirugía deberá ser administrado al menos 12 horas atrás, ¿ya? No menos de ese tiempo porque obviamente podría haber sangrados. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, obviamente hablando de que el riñón está bien, ¿no? La dosis o el tiempo de vida media de una heparina de bajo peso molecular está entre 4 a 6 horas, ¿ya? Entonces, tranquilamente, la última dosis puede estar presente en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Capaz de que no haya riesgos. ¿Y cuándo puedes retomar o cuándo puedes postquirúrgico iniciar esto? A partir de las primeras 12 a 24 horas, tú ya podrías, postquirúrgico, podrías retomar esta tromboprofilaxis siempre y cuando obviamente no haya existido complicaciones hemorrágicas o la evidencia de un sangrado o un foco hemorrágico activo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, eso en el contexto de una tromboprofilaxis. Esto es importante, sobre todo porque debemos educar al personal de enfermería, porque el médico o el cirujano, quien dentro de sus indicaciones puede establecer la tromboprofilaxis, deberá considerar que la última dosis deberá ser administrado al menos posterior a las 12 horas de la cirugía, ¿sí? Para que no haya complicaciones durante el transquirúrgico. Y 12 a 24 horas después podrías retomar esta tromboprofilaxis por los días siguientes, obviamente, hasta que el paciente eh, ya se le considere el alta. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, insisto, cumpla criterios para, cumpla criterios para de Padua o Improv para
hacer una tromboprofilaxis farmacológica, porque muchos de estos van a necesitar únicamente no farmacológica y utilizan las medias de compresión, que eso no hay mayor inconveniente en ese contexto. De acuerdo, ¿alguna duda o pregunta en este sentido? ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Perdón, no le escuché. ¿Alguna duda o pregunta? No, Doc, disculpe, una compañera dice que no puede ingresar a la clase. No, que con el enlace lo puede hacer, no, no hay inconveniente. Ujú. Ah, déjame ver, es que no está nadie como coanfitrión. Ya, le voy a poner, a ver, Javier Olivo, te voy a poner como coanfitrión, por favor, para que de pronto alguien se vaya sumando si es que es el caso, ¿de acuerdo? Doc, no habría problema si es que estoy desde el celular. No, porque igual te aparecen en la pantalla. Ok, ¿alguna duda entonces con respecto a esto? Ahora, vamos a ir hablando acerca de los antiagregantes y anticoagulantes en el contexto de el perioperatorio. ¿De acuerdo? Ustedes saben que existe bastante, llamémoslo así, es que están tomando antiagregantes, anticoagulantes, y muchas veces es ese el punto en el cual uno tiene que decidir cuánto tiempo antes de la cirugía le suspendes, cuánto tiempo después, ¿no es cierto? Entonces se convierte en un aspecto importante a la hora de decidir en este tipo de pacientes. Cuando tú estableces, sí, cuando tú estableces o el paciente que está tomando ya este tipo de medicación, deberás valorar dos aspectos que son importantes. Primero, el riesgo tromboembólico que tiene ese paciente, ¿sí? Entonces, es algo que debes sí o sí considerar en este tipo de pacientes, ¿ya? Y segundo aspecto a considerar es el riesgo de sangrado. Riesgo tromboembólico y por otro lado el riesgo de sangrado. Entonces, cuando el riesgo tromboembólico, por supuesto, es o supera al riesgo de sangrado, muchas veces se toma la decisión, ¿sí?, de mantener dicho antiagregante o en su contexto reiniciarlo lo más pronto posible. Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ir desarrollando algunos, déjenme, les voy a copiar acá una imagen para que vayamos eh, dilucidando este tipo de aspectos, ¿no? A ver. Ya. Mira, aquí tú tienes algunos anticoagulantes, antiagregantes. ¿Cuál es su vida media y qué tiempo, sí, debes suspender antes de si es una cirugía menor o es una cirugía mayor, ¿sí? ¿Y qué tiempo después puedes reiniciar estos? Igual, si es una cirugía menor o una cirugía mayor. Esta tablita va a ser de mucha utilidad para ustedes. Por ejemplo, en el caso de aspirina o ácido acetil salicílico, que tiene una vida media de 7 a 10 días, ¿sí? Si es una cirugía menor
usualmente se continúa, ¿sí? Y aquí es importante esto. Nos han indicado como regla y como norma, ¿sí? El hecho de que ácido acetil salicílico debes sí o sí suspender 10 días antes de una intervención y el clopidogrel al menos 5 días antes, ¿no es cierto? Resulta que con ácido acetil salicílico, ¿sí? Ya les voy a pasar la fuente de esta evidencia, ¿sí? Tú puedes mantener durante el procedimiento. Obviamente, habrá que valorar esto del riesgo trombótico y del riesgo de sangrado, que ya les voy a indicar cómo vamos a evaluar aquello, ¿sí? En el caso de clopidogrel, mira, qué tiempo antes debemos suspender, por lo menos de 5 a 7 días antes, ¿sí? El clopidogrel, sí, a diferencia del ácido acetil salicílico, lo debes suspender sí o sí al menos 5 días antes para que no tengas riesgos de sangrados. ¿Cuándo deberás reiniciar? Aquí tienes 24 horas en el caso de una cirugía menor, 24 a 48 horas en el caso de una cirugía mayor. Y aquí también tienes tú en esta tablita de los diferentes anticoagulantes. Déjame ver si tengo alguna otra tabla complementaria a esta. Mm, 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 mm. Acá tengo otra. Ya, en esta, que básicamente es algo parecido. Sin embargo, te pone aquí, este periodo de acá es antes de la cirugía y acá es después de la cirugía, ¿ok? Y acá te habla de, en este caso, los antagonistas de la vitamina K, acá de los anticoagulantes no antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Que son los nuevos anticoagulantes. Cuando hablas de antagonistas de vitamina K, hace referencia a la warfarina. Los no los anticoagulantes orales directos, que esas son las siglas, o los no antagonistas de la vitamina K, aquí habla de rivaroxaban, dabigatran, apixaban, etcétera, ¿no? Y aquí los antiagregantes plaquetarios. Entonces, aquí te va poniendo en una escala antes de la cirugía, menos de un día, menos 2 días, menos 3 días, menos 5 días, etcétera, ¿sí? Entonces aquí te va poniendo, por ejemplo, en el caso de menos de 5 días, se suspende el clopidogrel, que es lo que ya lo vimos en este contexto, ¿no? ¿Sí? Y aquí te va diciendo cuáles va suspendiendo un día antes, 2 días antes, 3 días antes, 4, 5, etcétera. Luego viene la cirugía y cuánto tiempo después de la cirugía tú puedes, mira, aquí dice, después de la cirugía inicie heparina de bajo peso molecular o no fraccionada, que es lo que les había mencionado, que puedes retomar al cabo de 12 a 24 horas posterior si no existe riesgo o focos hemorrágicos activos. ¿Ok? Te dice cuándo puedes reiniciar, ¿sí? Los anticoagulantes orales directos o no antagonistas de la vitamina K y el clopidogrel en este sentido, ¿sí? Que lo puedes tranquilamente iniciar 24 o 48 horas antes. Déjame ver qué más tengo acá de interesante al respecto. Hasta eso vayamos analizando los tiempos. Ustedes van teniendo preguntas, ¿no?
Ya, la bibliografía de esto se encuentra en esta guía, ¿no? Que ya les voy a poner acá. Es la traducción de este texto de aquí, ¿ok? Ahí tienen las referencias, ¿sí? Ahí tienen, este es digamos, la captura de esa parte o del artículo original, pero ahí tienen ustedes la bibliografía. Vayan analizando, ¿sí? Y si es que existe alguna pregunta, voy a seguir buscando otros elementos que son importantes en este contexto. ¿Dudas, preguntas? ¿Sabían esto del ácido acetil salicílico ustedes? Que pueden seguir utilizando y que pueden mantener en los pacientes. ¿Sabían o no sabían? No, No, doc. ¿Qué es lo que normalmente te dicen? Que suspendas, ¿no es cierto? vender. Correcto, sí. Estoy buscando ese archivo donde ustedes puedan defender mejor esa, eh, este es igual, ¿no? Este es el artículo que les estoy presentando acá, ¿sí? Es el DOI para que le hagan una captura y lo puedan buscar, aunque yo también ya voy a ver si lo tengo completo. Y estas son las guías más actuales que existen, ¿no? Al respecto, por si acaso. ¿No hay ninguna duda? Déjenme ver. Anticoagulantes. Ya, aquí está. Este archivo les va a ayudar muchísimo. Les voy a mandar al grupo, ¿no? Váyanlo revisando mientras yo los sigo presentando acá.
¿Sí estamos viendo en la pantalla? Sí, doc. Ya, perfecto. En este documento, ¿sí? Que nos habla del manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico. Aquí ustedes, ups, me fue. Espérate, le copio más bien a nuestra pantalla. Ya lo pueden ir revisando ustedes. Ya. Aquí sí ya lo vamos teniendo. En esta guía, ¿sí? Y no solo en esta, la evidencia actual sostiene que para que tú establezcas cuándo suspender o cuándo retomar, como les decía, hay que basarse en estos objetivos que es el riesgo tromboembólico que tiene ese paciente y el riesgo de sangrado. Obviamente en el contexto del tipo de cirugía que se vaya a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué te propone esta guía? Primero te dice que debes de estratificar el riesgo tromboembólico de tus pacientes, ¿sí? Ojo que estoy hablando de un paciente que ya viene tomando un antiagregante o un anticoagulante. Sí estamos claros hasta ahí, ¿no? Porque ese es el detalle. Un paciente que ya viene tomando un antiagregante o un anticoagulante, ¿le suspendo? ¿No le suspendo? ¿Qué tiempo antes le suspendo? Y después de que se opere, ¿en cuánto tiempo le retomo el medicamento? ¿No ves que si está tomando es en el contexto de una prevención secundaria? ¿Sí? Muy pocos de pronto en prevención primaria, aunque obviamente el uso de aspirina sobre todo se ha generalizado cuando esa práctica ya no se debe hacer. Para prevención primaria son puntuales las razones por las cuales debes utilizar. De ahí realmente el riesgo es superior al beneficio en prevención primaria, ¿sí? En prevención secundaria es diferente. Entonces, he ahí estas decisiones que deben ser tomadas en base a qué. Les decía, en base al riesgo tromboembólico de ese paciente. Vamos con los anticoagulantes. Entonces, tú vas estableciendo, a ver, mi paciente viene tomando un anticoagulante. ¿Cuál es el riesgo trombótico que tiene? ¿Será alto? ¿Será intermedio? ¿Será bajo? ¿Ya? Está en el contexto de una válvula cardíaca, de una fibrilación, de una trombosis venosa profunda, ¿ya? Y ahí tú, en base a estas patologías, tú determinas y dices, ah, no, mi paciente tiene una fibrilación auricular con un CHAS-2-VAX de 8. Esta es una escala, ¿no? Para los que no conocen esta escala, se calcula en toda fibrilación auricular y resulta que tiene 8. Ah, no, entonces mi paciente tiene un riesgo alto de hacer trombos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos parámetros y dependiendo la patología que tenga, tú dices cuál es el riesgo trombótico de mi paciente. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Cómo calcular el riesgo trombótico de un paciente que viene tomando anticoagulante? ¿Sí? Sí estamos todos ubicados en el escenario, ¿no es cierto? ¿Alguien que no entienda? Acá, por otro lado, ojo que este es el riesgo trombótico en pacientes con tratamiento anticoagulante. Una cosa es tomar anticoagulante, otra cosa es tomar antiagregante. En cambio, acá te dice el riesgo trombótico de un paciente que está tomando antiagregante, o sea, aspirina y clopidogrel, ¿sí? Entonces, aquí te dice cuándo es riesgo alto, cuándo es moderado, cuándo es bajo, dependiendo la enfermedad para la cual está tomando, pues, ¿no es cierto? Ve, si es prevención primaria,
Por eso ni te aparece aquí prevención primaria. ¿Cuál es la diferencia entre prevención primaria y secundaria? Para saber que me están entendiendo. ¿Cuál es la diferencia? Prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria sería para evitar que aparezca la enfermedad como tal y la secundaria ya tratar la enfermedad o evitar complicaciones de la misma. Habiéndote dado ya la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguien que no haya entendido? Ya, perfecto. Ahora, eh, todos estos casos, si ven, son, bueno, en el anticoagulante es diferente. En el antiagregante, todos estos escenarios son prevención secundaria, ¿sí? Prevención secundaria. Prevención primaria, ve, no te compliques, de gana le está recibiendo el paciente por último, ¿sí? Vos, si es primario, suspéndele, no pasa nada. El problema es cuando tienes que tomar la decisión en prevención secundaria. ¿No ves que si haces malas cosas y le suspendes el medicamento, te puede hacer un nuevo infarto cerebral, un nuevo infarto al corazón? ¿Te das cuenta? Entonces, ve, por último, si es prevención primaria, no le va a pasar nada al paciente en esos días. Suspéndele, se acabó. El problema es cuando a uno que ya le ha dado, vos le dices, tiene que suspender porque se va a operar. Ay, doctor, pero ya voy tomando años por mi infarto, ¿sí? Para mala suerte, no le das una buena recomendación y en esos días te hace un nuevo infarto, imagínate cómo quedas, ¿sí? Entonces, cuidado. Por eso es importante hacer esta estratificación del riesgo trombótico. Sí, sí estamos claros cómo aplicar esta tablita en el anticoagulante. Aquí vos vas a sacar una categoría. Ah, ya, mi paciente que viene tomando anticoagulante tiene riesgo alto, moderado o bajo de evento trombótico. No, mi paciente está tomando antiagregante. ¿Qué riesgo trombótico tiene tu paciente que está tomando antiagregante? ¿Es riesgo alto, moderado o bajo? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, una vez que has establecido el riesgo trombótico, el siguiente paso es establecer el riesgo hemorrágico ahora. El riesgo hemorrágico, ¿sí? Te lo planteas dependiendo ¿qué crees? La cirugía, pues, o el procedimiento. No va a ser lo mismo que te vayan a sacar un lipoma, que te vayan a hacer un intervencionismo vascular, pues. Entonces, el riesgo hemorrágico está directamente ligado al procedimiento. Y aquí, en esta guía me gusta mucho porque te da un riesgo hemorrágico dependiendo los diferentes procedimientos. Mira, desde la parte de anestesiología, ¿qué procedimientos tienen un riesgo bajo? ¿Cuál es un moderado y cuál es un alto de riesgo hemorrágico? ¿Sí? Y así, para la cirugía vascular, para la cirugía cardíaca, para la cirugía intervencionista, para la cardiología intervencionista, para la cirugía general, ¿te das cuenta? Entonces, cuando primero te va haciendo un desglose y después te presenta un algoritmo. Déjame llegar al algoritmo, pero todas te hablan de cuál es el riesgo de hemorragia dependiendo el procedimiento y la especialidad, ¿sí? Entonces, con respecto, dice, la retirada o la reintroducción del anticoagulante. Empiezan primero con el anticoagulante. A ver si le puedo dar la vuelta a esta imagen. Ya, ahí estamos viendo.
¿Sí? Ay, algo pasó aquí, espérate un ratito. Ya. Entonces dice, ¿cuál es la recomendación para retirar o reintroducir un anticoagulante en base al tipo de intervención, el riesgo tromboembólico y el hemorrágico? Entonces te van planteando algunas preguntas, ¿no? Dice, ¿la cirugía es de urgencia? Si es una urgencia, ustedes saben, ese paciente debe ser intervenido. Obviamente podrás de último momento poder valorar antídotos de esos anticoagulantes si fuera el caso, pero no puedes retrasar el procedimiento. Si la respuesta es no, o sea, no es una cirugía de emergencia o de urgencia, te establece y te dice, ¿es necesario suspender la anticoagulación? ¿Sí? En este punto tienes tú que evaluar el riesgo tromboembólico, ¿ya? Ya indicamos cómo valoras el riesgo tromboembólico, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacíamos? ¿En base a qué? Tablita. Perdón, ya, en esa tablita te va a decir qué riesgo tromboembólico, si es bajo, si es intermedio o si es alto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí vas a tener si es bajo o moderado y si es alto. Si es bajo o moderado, dice suspender el anticoagulante oral. No realice terapia puente, no hay necesidad. El riesgo trombótico es bajo o moderado, ¿sí? ¿Cuándo debe suspender el anticoagulante? Aquí te va explicando si es dabigatran, si es rivaroxaban, si ha estado con la warfarina, que por cierto, la warfarina, para que tú puedas entrar eh, de una forma óptima, debes alcanzar un INR menos de 1.5, ¿sí? Cuidado si el INR está más de 1.5. Tienes que revertir. No puede entrar un paciente a quirófano con un INR más de 1.5. No, el valor seguro es menos de 1.5. Tomarás en cuenta eso. Para los nuevos anticoagulantes orales, como el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban, todos ellos no hay, mejor dicho, sí hay antídotos, pero no están disponibles en nuestro medio. Entonces, obviamente, deberás considerar la función renal para establecer cuántos días antes vos le vas suspendiendo. Y eso también va a depender del riesgo de hemorragia que tenga, ¿no? Por eso aquí te dice Davigatran, si el riesgo hemorrágico es bajo y la tasa de filtración glomerular es menos de 50, 4 días antes. Si está entre 59 a 79, 3 días antes. ¿Sí te das cuenta? Acá está la cirugía, ¿no? Acá es el día de la cirugía, el día cero. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa si el riesgo trombótico es alto? ¿Sí? Si el riesgo tromboembólico es alto. Dice, suspender el anticoagulante oral, pero realice terapia puente. ¿Sí? ¿Qué significa esto de hacer terapia puente, doctores? Utilizar heparinas de bajo peso molecular o fraccionada en el tratamiento. Ya, la idea de esto es utilizar un otro anticoagulante que tenga una vida de media de menor duración que los anticoagulantes orales. Pues no ves que esos tienen 24, 48, 72 horas. Y es más fácil manejar un sangrado de un anticoagulante que tiene una vida media de 4, de 6, de 8, de 12 horas. ¿Sí? Entonces, eso es hacer terapia puente, o sea, pasar de un anticoagulante oral a un anticoagulante subcutáneo de menor duración que me permita un mejor manejo de potenciales sangrados. ¿Sí? ¿Estamos?
Insisto, warfarina. Por eso es que aquí te pone control de INR preoperatorio. No es a ciegas. No es a ciegas como de pronto sí lo es con los otros. Si vos te das cuenta, aquí no controlan con ningún examen. ¿Sí? Asumen que para este riñón o para esta tasa de filtración ya con 2 días es suficiente y de ahí de una salte al procedimiento. ¿Sí? Con warfarina, previo al procedimiento, hazle un control preoperatorio y debe estar por debajo de 1.5. ¿Ok? Ya, entonces, cuando tú haces esto, ya estableces la suspensión y después, Doc, sí, y de pronto en pacientes con prótesis valvulares mecánicas, igual tendríamos que considerar ese INR o en ellos sí se permitiría un INR superior, no, no, cardíacas. no, es que necesitas sí o sí que el INR esté menos de 1.5. Le operas, sí, es que, ojo, eh, el paciente con válvula, para que no haga, llamémoslo así, trombos, necesita al menos 24 a 48 horas para formar esos trombos, ¿sí? Entonces, cuando tú le suspendes, primero que ese paciente que ha de estar tomando anticoagulante oral, de ley tienes que hacerle un puente, porque el riesgo tromboembólico es alto, ¿sí? Entonces, tu última dosis de heparina va a ser, en el último de los casos, ¿cuántas horas antes? 24 horas sería. No, 12, hijo, 12, ¿sí? La última dosis de heparina, primero que ese paciente está anticoagulado con heparina de bajo peso cada 12, ¿no es cierto? Porque la dosis de anticoagulación es cada 12. No es como en la tromboprofilaxis que era cada día. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Doc. Ya. Cuando es anticoagulación terapéutica, la dosis es cada 12. Entonces, la última, tú le pondrías la última dosis 12 horas antes y ya entraría a quirófano. Ojo, ojo, ya con un INR menos de 1.5, ¿sí? Sí me cachas. Pero igual está anticoagulado con las heparinas. ¿No ves que las heparinas no, nada, no, eso no vas a poder ver en el INR? Pues no se vigila, sí me cachas. Sí, Ya, entonces, ese paciente, el rato que tú le hospitalizas, supongamos lo hospitalizas y está con INR, estos pacientes tienen que estar entre 2 y 3 del INR, ¿ya? Entre 2 y 3, ¿ok? Perfecto, le hospitalizaste con 2.3 y tú dices, ah, ya, le voy a preparar para la cirugía, pero como este paciente debe estar anticoagulado, ¿sí? Tú en este punto ya haces el puente, ya le empiezas a poner enoxaparina, se me ocurre 60 cada 12, ¿ya? Porque la dosis es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12, pesa 60 kilos. Cuando tú le dejas esto, ya el INR te comienza a caer, pero eso no quiere decir que no siga anticoagulado, pues. Sí me cachas, ¿no es cierto? Le estás anticoagulando con el enoxa. Ese paciente sigue anticoagulado. Solamente que su INR está cayendo porque ya no depende de la warfarina, ¿no es cierto? ¿Estamos? sí, Doc. Ya. Cuando ya tengas un INR menos de 1.5, ahí dices, listo, pero ojo, sigue con la enoxa, pues. Pero ya el INR está menos de 1.5, supongamos 1.3, listo, hay que entrar. Pero ¿cuándo fue la última dosis de la enoxa? Y ahí ves, 12 horas antes, ¿sí? Ya ha pasado 12 horas, le metes al quirófano para que esa enoxa no haga efecto en el o sea, no dé efecto de sangrado, ¿sí? Por eso tienes que esperar esas 12 horas, le operas e inmediatamente al siguiente, a las 12 horas siguientes, 6 12 horas, ya retomas la terapia puente con enoxaparina, ¿sí? Y si cachas cómo pasa, tiene un INR menos de 1.5, pero sigue anticoagulado y juegas con los tiempos del anticoagulante para que no sangre, ¿sí?
Y en el caso de Mm, que haya una, ¿cómo se llama? La colocación de plasma fresco congelado, ¿habría una variación de este INR o no? claro, el plasma fresco congelado actúa directamente para el TP y el INR, obvio. Y de hecho, si tienes que revertirlo de forma rápida, tienes que usar plasma fresco congelado, de hecho, ¿sí? Y así le bajas más rápido el INR. Pero insisto, si ese paciente no puede dejar de estar anticoagulado, ¿sí? Como en este caso, cuando el riesgo tromboembólico es alto, suspendes el anticoagulante oral, ¿sí? Eso significa ACO, anticoagulante oral, y valoras terapia puente con enoxa, ¿sí? ¿Estamos? Sí, lo que le entendía. Ya, son dos mecanismos diferentes. Lo que estás haciendo es revirtiendo un mecanismo de la warfarina, pero te estás valiendo del otro anticoagulante para que no se nos vaya a formar trombos en ese paciente. Y te estás valiendo de la vida media de la heparina para darle chance a que se opere. Una vez que se opera, inmediatamente, rápido, sí, ve, esa cirugía que se demore 4, 6, 8 horas, ya, ponle 6 horas. 6 horas y 12 que pasó el efecto de la heparina, ahí le operaste, más 4, o sea, alcanzas tranquilamente a retomar. En definitiva, ese paciente no debe pasar más allá de 24 a 48 como máximo, ¿sí? Sin un anticoagulante, porque ahí sí ya te puede formar trombos, ¿ok? ¿Sí? Doc, una pregunta. Y el reiniciar la terapia indica, ¿no? De que ya se le coloca la enoxaparina. Se terminó la Ujú, cirugía y todo. Por ejemplo, estaba tomando la warfarina. En este ujú. caso, ¿se reinicia con la warfarina en el postquirúrgico o la No, mi amor, enoxaparina? no, mi amor, no. Enoxas. Insisto, no puedes jugar con fármacos orales. Primero, porque puedes tener restricción de la vía oral. Segundo, todos los anticoagulantes orales te dan un efecto en sangre de 24, 48 horas. Imagínate lidiar con un sangrado hasta que se depure ese anticoagulante. ¿Sí? Es más fácil el lidiar con una heparina que por último tienes antídoto, que es la protamina, ¿sí? Y que le puedes revertir rápido. Por último, si hay un sangrado, ¿sí? Ya para el alta y eso, planificarás otra vez regresarle a sus anticoagulantes orales, pero mientras tanto, espérate, ¿sí? Ya, gracias. Ya, por eso es que acá, ya más abajo, te dice reintroducción de la anticoagulación. ¿Qué valoras aquí? Obvio, el riesgo hemorrágico. ¿Sí? No le voy a reiniciar a un paciente que está ahí con un sangrado activo. Entonces, si el riesgo hemorrágico, ¿no es cierto? Eh, que ya les indiqué cómo evaluar, está bajo, moderado, dice, inicias la anticoagulación a las 24 horas, ¿ya? Y si es alto, a las 48 a 72, el riesgo hemorrágico, ¿sí? Ojo, inicias la anticoagulación oral, te dice, verás, oral. De ahí las enoxas y todo eso, obviamente, sí debes considerar, sobre todo acá, la terapia puente. Y si obviamente hay un riesgo, si hay un foco hemorrágico activo, no, pues ahí pesa más riesgo-beneficio, ¿ya? Entonces, si es alto, espérate. Y de hecho, no solo la anticoagulación oral, en general, la anticoagulación debería retomarse aquí en un riesgo hemorrágico alto a las 48 a 72 horas, recién estaría considerando retomar los anticoagulantes. ¿Ok? Entonces, cuidado, ¿ya? Supongamos el mismo paciente de la válvula, ¿ya? Tiene un riesgo hemorrágico que es alto, un riesgo trombótico que es alto. Bueno, el riesgo trombótico que es alto ya lo manejé suspendiendo el anticoagulante y manejando la terapia puente. Pero el rato de retomar, ¿sí? Resulta que el riesgo hemorrágico que tiene es alto. Lo inicias, le retomas los anticoagulantes a las 48, 72 horas, ¿sí? Ah, doctor, pero me va a formar trombos. Pues sí, pero y si no haces eso, el paciente se te va a desangrar, ¿sí? El riesgo, ahí pesa más el riesgo sobre el beneficio.
hay más riesgo de sangrar que de un evento tromboembólico, ¿ok? Y eso tienes que hablar clarito con los familiares, ¿no? Por supuesto. ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta en este contexto? ¿No? Ya, sigamos. Ahora con el antiagregante. Ya hablamos del anticoagulante. Igual, tenemos otro algoritmo, ¿sí? Esto les puede servir, ya después ustedes se hacen unas capturas ya más personalizadas de lo que, de toda esta guía, qué es lo que más les va a servir, ¿no? Ups. Qué vaina esto. Estoy jugando aquí. Les voy a tomar una foto y ya más bien voy a ver de otra manera.
Vamos viéndole en sentido vertical, ¿ok? A ver, vamos, aquí estamos con los antiagregantes. A ver, espérate, le voy a hacer. Dame un momento. Hasta eso, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Ya, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctor. ya, perfecto. Vamos con los antiagregantes ahora. La misma pregunta. ¿Hay urgencia en el procedimiento? Si la respuesta es sí, o sea, urgencia o emergencia, ¿no? Entonces, adentro, o sea, no vamos a hacer mayor cosa. Si es un antiagregante, ustedes podrían, esto es aún controversial, transfundir plaquetas para ese paciente, ¿sí? La dosis de plaquetas es una unidad por cada 10 kilos de peso. O sea, si pesa 70 kilos, 7 concentrados plaquetarios. Si pesa 60, 6. Si pesa 50, 5. ¿Ok? Ustedes podrían, pero siempre y cuando necesiten que se mantenga el antiagregante. Pues, ¿ok? Ahora, a veces lo que menos hay en los hospitales son plaquetas, ¿sí? Así es que medio complejo eso, ¿ya? Ahora vamos. En todo caso, lo que les respaldaría a ustedes es que hubo una urgencia o emergencia, ¿sí? Porque hasta que manden a ver, a veces no hay, es un lío, ¿ya? Y ahí la urgencia y la emergencia del procedimiento pesa más, definitivamente, ¿ok? Si no hay urgencia quirúrgica, ¿sí? Si no hay urgencia. Ah, por otro lado, si estás en un hospital de tercer nivel y ahí mismo si tienes plaquetas, podrías considerar aquello, ¿de acuerdo? Porque supongamos el paciente resulta que ayer nomás tomó la aspirina o el clopidogrel y resulta que todavía, obviamente, ustedes saben, eso va a estar actuando. Si tienes plaquetas a disposición, le transfundes. Si ves que ya el conseguir va a ser un problema y va a retrasar y va a empeorar el pronóstico del paciente, ni modo, ¿sí? Adentro, a quirófano. Es una emergencia o una urgencia y eso te respalda, ¿ok? Ahora, si no hay urgencia quirúrgica, tú evalúas el contexto en el que está tomando el antiagregante. ¿Está tomando para prevención primaria? Si es el caso, ve, suspéndele, o sea, no tiene nada que hacer ese antiagregante ahí, ¿sí? Si no es por prevención primaria, ya, entonces evalúas el riesgo trombótico. Esto ya te enseñé con la tablita. Si es bajo o es intermedio o alto. Si el riesgo trombótico es bajo, ¿sí? Entonces analizas el riesgo hemorrágico ahora. ¿Cómo? También ya te enseñé con las otras tablitas. Si es bajo, moderado o si es alto. Mira, si es bajo o moderado, ¿qué te dice? Mantener aspirina, ¿sí? Pero en cambio, si está con clopidogrel, ahí sí o sí, deberá suspender 5 días antes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo benevolentes que son con la aspirina? ¿Sí? Entonces, ya tienes que irte reseteando eso de que aspirina, sí, 10 días, clopidogrel, sí, el clopidogrel, sí, ese sí o sí. Mira, por más bajo que sea, tienes que suspenderle.
Ya, si el riesgo hemorrágico es alto, ¿qué te dice? Mantener aspirina, salvo contraindicación, específicamente la neurocirugía, ¿ya? Salvo la neurocirugía donde por lo menos 3 días antes deberá ser suspendido. Pero si no es una neurocirugía, podrías incluso seguirle manteniendo. En cambio, lo que sí suspende es el clopidogrel, sí o sí, 5 días antes. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Eso ya se alinea más. Por eso es que las guías o la evidencia actual, ¿no es cierto?, que estábamos revisando acá, prácticamente si tú te das cuenta, a la aspirina no le paran ni bola para suspender. Rayos, está muy lejos. Ve, mira en estas guías, bueno, estas son las traducidas, ¿no? Si te das cuenta, en la aspirina no le paran ni bola, ni antes ni después. Sí, sí te llama la atención esa. Y yo sé que sí, porque a muchos les debe haber revuelto la cabeza el que te diga, no, aspirina no debe suspender. Entonces ya van a decir, "Uy, está loco este man". ¿Sí? Si te das cuenta, ni siquiera le paran bola, ¿ya? Y mira la bibliografía, ¿ok? Así es que el trabajo de ustedes es actualizar su conocimiento y socializar aquello. Yo sé que en este punto van a tener mucha resistencia. Ponte a resetear los cerebros de los que han hecho esto durante muchos años. Mejor dicho, no te desgastes. Con que vos sepas, ve, es más que suficiente, ¿sí? Por ahí cumple con tu corresponsabilidad profesional, compartiendo o difundiendo el conocimiento y punto. Ve, el que quiere dejarse actualizar será bienvenido y te lo agradecerá. Y quien no, pues simplemente no te desgastes, ¿de acuerdo? Pero ojo con esto, ¿sí? ¿Sí ven? Ya. Dudas, preguntas. No hay dudas, han venido callados ahora. Ya, ahora, si el riesgo trombótico es alto, es moderado o alto, ¿ya? ¿Se puede diferir la cirugía? ¿Por qué crees que quieren diferirle la cirugía en un riesgo trombótico alto o moderado? Dice, si la cirugía es diferible, puede aplazarse esa cirugía, en otras palabras. Si la cirugía puede aplazarse, te dice sí, entonces posponer, dice la cirugía, hasta que el riesgo trombótico sea bajo. En algunos casos, eso no va a ser posible, ¿ya? Porque el riesgo trombótico lo van a mantener constantemente, sobre todo si fueron iniciados para prevención secundaria, ¿ok? Entonces, la cirugía eh, es diferible. En este caso, no va a cambiar la conducta, o sea, sí se puede diferir, pero tampoco es que el riesgo me va a bajar, así es que me inclino por este lado. ¿Qué riesgo hemorrágico tiene el paciente? ¿Sí? ¿Es bajo, es moderado o es alto? Si el riesgo hemorrágico es bajo, pero el riesgo trombótico es moderado y alto, entonces mantienes ASA y mantienes clopidogrel. ¿Sí te das cuenta el cambio? Acá, cuando el riesgo trombótico era bajo, ¿sí? Le mantenías la aspirina, pero suspendías clopidogrel, ¿sí? Acá, como el riesgo trombótico es moderado o alto, o sea, el riesgo de tromboembolismo es más alto que el sangrado, entonces mantienes los dos. Si es moderado, ¿sí? Si es moderado, mantienes ASA y dices, valora suspender, en este caso el clopidogrel 5 días. Y si es alto, mantienes ASA,
ya, salvo neurocirugía, suspendes el clopidogrel e incluso consideras o consideras o puedes evaluar también terapia puente, ¿sí? Aunque aquí mantienes ASA y suspendes clopidogrel, que sería la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con estos aspectos, ¿sí? Y como les decía, y claro, acá viene ya la cirugía y el procedimiento y reinicias la antiagregación, perdón, en las primeras 24 horas, ¿sí? Y si y 48 a 72 si existe alto riesgo hemorrágico. Ya, entonces, mira lo que debes considerar para tomar estas decisiones. El riesgo trombótico, el riesgo hemorrágico, ¿sí? Y claro, en el riesgo hemorrágico consideras el tipo de cirugía a la cual o intervención a la cual el paciente se va a someter. ¿Ok? Mira, acá dice, en cirugías urgentes, ¿qué vamos a hacer con el anticoagulante y el antiagregante? En cirugías urgentes, que era lo que teníamos todavía pendiente, porque estas, bien o mal, son programadas. Dice, recomendaciones para el tratamiento de pacientes en terapia anticoagulante con cirugía urgente. Créeme que aquí en este punto, cuando es cirugía urgente y el paciente está con anticoagulante, lo que te interesa es revertir, revertir. Si es algo que te afecte al INR, ese INR debe entrar con menos de, o el paciente debe entrar a quirófano con menos de 1.5, ¿sí? El problema, el problema es cuando no tienes el antídoto o el reversor, ¿ok? Ahí realmente ese es el problema, ¿ya? Para estos nuevos anticoagulantes, obviamente eh, existen, ya les voy a pasar los antídotos de estos anticoagulantes, y de hecho, déjenme, les busco de una vez para que vayan viendo cómo pueden proceder en ese contexto. Ahí no les va a servir el INR, ¿sí? El INR no sirve para evaluar esos, el TP no te sirve, el TTP no te sirve, ¿ya? Entonces, realmente, si no tienes el antídoto, ya, o sea, el riesgo de sangrar es alto, pero tienes que operar, ¿sí? Obviamente es fácil cuando las plaquetas están bajas, le pasas plaquetas. Cuando, no, aquí sí han estado los reversores, mira. Para el Dabigatran, el Adarucizumab. ¿Vos crees que esto vamos a tener en nuestros hospitales públicos? Bueno, si es el antagonista de vitamina K como la warfarina, ya, los plasmas, ¿no? Eh, ¿Cuál más? ¿Qué otro antídoto más tienes aquí? Déjame ver. Les voy a dar algunos antídotos de los anticoagulantes. Ya, ahí tienen algunos para el apixaban, rivaroxaban, dabigatran, y como pueden ver ustedes, medio complejo, ¿no? O sea, no tenemos, eh, sí, los plasmas frescos congelados, algo podrían hacer, pero realmente no es que sea, obviamente, el antídoto más ideal. El plasma fresco congelado es el antídoto, sí, de la warfarina, ¿ya? O de una prolongación de tiempos por falla hepática. O sea,
específicamente de factores K dependientes, ¿no? Pero de ahí que sea un antídoto específico, no. Este también está interesante. Mire, este está hermoso, está esta tabla. ¿Sí? Incluso te dice cuál es el antídoto específico y cuál es un agente hemostático que algo podría ser. Te dice no aprobado, pero ve, plasma fresco congelado. ¿Sí? No está aprobado, pero algo. ¿Ya? Las dosis sí veo que cambian, ¿no? Por eso es que es un riesgo. Estos nuevos anticoagulantes, si a nosotros nos sangra un paciente con eso, estamos fregados. Mm, mm, mm. Déjame ver qué más tengo que que te podría servir. Ujú. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Este está interesante. Esta tablita de acá también. Miren esa belleza. Ya, vamos a analizar esto que me parece muy interesante. Eh, te ponen acá, dice, manejo anticoagulante en sangrado gastrointestinal agudo, ¿ya? Entonces, ¿cómo tiene que ser? Obviamente la reversión, dependiendo, por supuesto, el anticoagulante. Acá te dice manejo antiplaquetario en el sangrado gastrointestinal. Acá te dice, mira, indicaciones para la anticoagulación, el riesgo tromboembólico, lo que habíamos visto en la tablita, ¿te acuerdas? ¿Cómo clasificamos el riesgo tromboembólico? En alto, en moderado o en bajo, dependiendo la comorbilidad, ¿te acuerdas? Válvula mecánica, fibrilación, tromboembolismo venoso. Básicamente estos tres son los escenarios donde el paciente va a estar anticoagulado. Por otro lado, tienes en cambio el riesgo de sangrado. Mira, aquí en esta tablita ya tienes resumido todita la otra guía. Riesgo de sangrado alto, toditas estas. Riesgo de sangrado moderado bajo. Ah, pero aquí está solo con lo que tiene que ver con procedimientos endoscópicos nomás. O sea, solo con la parte de gastrointestinal. No, de ley tienes que ver la otra guía. ¿No ves que ahí te dice el riesgo de sangrado dependiendo del procedimiento? Sí, y sobre todo los algoritmos. Pero este sí me sirve en general. Acá te dice manejo preprocedimental de los anticoagulantes y antiplaquetarios ante procedimientos endoscópicos electivos. Electivos. Mira, con los K dependientes, o sea, la warfarina, con los nuevos anticoagulantes, cuánto tiempo le debes suspender antes y con los antiplaquetarios, ¿sí? Ujú.
En ASA, monoterapia, se sugiere en contra de la interrupción. Mira, ni siquiera deberías. Sí, si te das cuenta, el ácido acetil salicílico realmente no te genera, ¿sí? O no te produce un riesgo en el contexto de los procedimientos, ni siquiera cuando el riesgo de sangrado es alto, ¿sí? Vimos, no sé si re- regreso un poco acá, cuando teníamos un riesgo trombótico bajo, pero un riesgo hemorrágico alto, te decía mantenga aspirina. O el riesgo trombótico, y peor aún, si el riesgo trombótico es moderado o alto, ¿sí? Y el riesgo hemorrágico es alto, también te dice mantenga aspirina, ¿sí te das cuenta? O sea, por más bajo que sea el riesgo trombótico y alto el hemorrágico, se queda aspirina. Peor aún si el riesgo trombótico es alto y el riesgo hemorrágico es alto, mantenga aspirina, ¿sí te das cuenta? Entonces, es diferente con el clopidogrel, ¿sí? Entonces, el clopidogrel sí te genera un riesgo evidente de sangrado, ¿ok? Ojo con eso. Dudas finales respecto a esto. ¿Qué más quisieran saber referente a este tipo de terapias perioperatorias? ¿Con qué otros fármacos? Con antihipertensivo, Ya dijimos que con respecto a los antihipertensivos deben mantenerse, ¿sí? Incluido el día de la cirugía, ¿ya? Para que no tengas afectación o cambios o una presión arterial inestable durante el perioperatorio. A menos que obviamente, ¿sí? Imagínate, tienes una hiperpotasemia, no le vas a mantener la espironolactona, ¿sí? O el IECA o ARA2, ¿sí? O qué sé yo, tiene una bradicardia de 40, 45 y está tomando un beta bloqueador, no, pues, ¿sí? O sea, en ese tipo de circunstancias, obviamente hay que replantearse el tratamiento, pero así porque sí, porque unos te dicen que sí, otros te dicen que no, o sea, no, debe mantenerse la terapia antihipertensiva, ¿ok? ¿Qué otra duda? Doc, con En los pacientes, antidiabéticos orales. Ya, una regla de oro y que ya cuando veamos insulinoterapia, eh, una regla de oro del paciente hospitalizado, paciente que pisa un hospital, se suspenden sus antidiabéticos orales y se maneja esquemas de insulina, ¿de acuerdo? Que ya les enseñaré en insulinoterapia qué esquemas de insulina pueden usar, ¿ok? Y por lo menos un antidiabético oral con función renal normal, por lo menos deben estar suspendidos 24 horas antes, por lo menos. Ujú. Doc, en pacientes que toman corticoides con enfermedades autoinmunes. Correcto, correcto. Esa es una muy buena pregunta y me estaba olvidando de eso. Un paciente que toma corticoide de forma crónica, ¿sí? Necesita una dosis de estrés de corticoides. Les voy a dar un bonito esquema que tengo acá. Por lo general, yo cuando voy leyendo los artículos me voy sacando las perlas de ese artículo. Por eso tengo full imágenes, pero créanme que eso me retroalimenta de una manera muy importante. Déjame ver. Mm, mm, mm. Eso, aquí tengo.
Ya. Entonces, te dice que para que tú, o para tomar la decisión de qué dosis de estrés utilizar, ¿sí? Entra en juego el tipo de cirugía, si es una cirugía superficial, menor, moderada, mayor, ¿ya? Si quieren el artículo completo, aquí lo pueden descargar tranquilamente. Aquí está el ejemplo de la cirugía, ¿sí? La dosis de corticoides sugerido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en una superficial no se recomienda mayor, digamos, dosis adicional, ¿ya? En ese paciente, ¿sí? No se recomienda adicional a más de la que ya está tomando. Cuando es menor, mira, 25 miligramos de hidrocortisona antes de la incisión. Punto, pare de contar, ¿ya? Eh, una histerectomía, reemplazo de una prótesis de cadera, 50 antes de la incisión y luego 25 cada 8 horas por 1 o 2 días. Y en las otras 100 antes de la incisión y luego 50 cada 8 horas por 2 o 3 días. Mira, es una belleza esto. ¿Sí? ¿Estamos? Así vas a manejar las dosis de los corticoides, las dosis de corticoides de un paciente que viene crónicamente tomándolos y que va a ser intervenido o que va a ser sometido a un procedimiento. ¿Estamos claros? Ya, y Doc, el resto de medicación que ellos toman se empezaría al cuarto día, digamos, en una cirugía mayor, entonces la medicación que ellos habitualmente toman al cuarto día. ¿Cuáles que habitualmente Eh, toman? por ejemplo, prednisona. El otro día hubo una paciente que tenía artritis reumatoide, Ujú. entonces tomaba prednisona y Ya, tomaba, de la prednisona ya le estamos dando esto. ya, ¿Sí? Mientras esté con las dosis intravenosas, no va a estar tomando la vía oral, pues ya le estás ajá, reemplazando por la vía intravenosa. El rato que ya aquí te dice de 1 a 2 días, ya al tercero quiere decir que ya retoma su dosis habitual. ok. Sí me cachaste. Sí, esa era mi Ya. duda que, Ok, entonces acá 100 miligramos cada 8 horas por 2 o 3 días y después ya regresas a su dosis habitual. Ahora, aquí me hiciste acuerdo de algo. Si es un paciente con artritis reumatoidea, generalmente estos están tomando no solo corticoides, sino metotrexate, sulfasalacina, que hidroxicloroquina, bueno, y todos estos, leflunomida, todos estos inmunosupresores. Y no solo un paciente en artritis reumatoidea, puedes tener un paciente con lupus, etc., ¿ya? La recomendación es que estos otros inmunosupresores los suspendas una semana antes y los retomes de 1 a 2 semanas después, ¿sí? ¿Por qué? Una semana antes para depurar su estado y preparar tu sistema inmune para el estrés de un procedimiento quirúrgico. Y que obviamente en el caso de que tengas que defenderte frente a una infección, lo puedas hacer, pues, ¿sí? Y una semana después, por la misma razón, ¿ya? Con más, valga la redundancia, con más razón, ya hay una herida abierta y debes cuidarte o debes propender a que tu sistema inmune se defienda en contra de una infección. Entonces, suspendes una semana antes y lo retomas de 1 a 2 semanas después, dependiendo cómo vaya la evolución del paciente, ¿no? Listo. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? Verán que estas cositas no están en los libros, ¿sí? Estas cositas medio complejo, créanme que se va recabando de aquí y de allá, cositas que son a la hora de la hora, que vos te preguntas, estás con el paciente y todas estas cositas te nacen esas dudas y ahora, ¿y dónde busco? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sé que ya están haciendo chequeos entre comillas, preanestésicos, que ya saben que deberían, y no me gusta mucho el término preanestésico, yo quiero que ustedes hagan valoraciones preoperatorias, siempre defenderé eso, pero bueno, ya están haciendo eso. ¿Qué más dudas? O cosas que vean que se está manejando de una manera empírica y quisieran tener la evidencia de sustentar lo contrario. Doc, el manejo de levotiroxina también.
puede tranquilamente tomar el día de la cirugía, ¿sí? Doc, No hay una problema. consulta sobre los YECAS y los ARA2. O sea, hay una, a ver, algunos dicen que sí, otros que no. Ya quedamos, manténlo, ¿sí? Mantén. Yo soy partidario de que tienes que mantener la medicación, a menos que haya una contraindicación absoluta para no hacerlo, como las que te dije. Ujú. ¿Alguna otra duda? Si no, haz la prueba, verás. Suspéndele el antihipertensivo y comienza a controlarle con lo que tengas intravenoso, pues, para ver si, si no tienes que estar clavado con el paciente y con el sistema sanitario que tenemos, donde hay una enfermera por 19 camas, a ver si esas presiones no se te inestabilizan, ¿sí? Todo eso tienes que ver, todo eso, Y sobre los ¿sí? antihipertensivos, Por eso, de eso te digo, perdón, ¿sí? perdón, los antidepresivos. Y ya. Con respecto a los antidepresivos, Hay que tomar eh, clonazepam, esas cosas, sertralina, ya, quetiapina. ok, verás, a menos que exista una dosis significativa, eh, a ver, los neurolépticos no habría problema de suspender, me refiero a quetiapina, me refiero a loperidol. Los antidepresivos, podrías omitir una o dos dosis, no hay problema, ¿sí? Sobre todo porque podría existir mayor depresión durante el periodo anestésico, ¿ya? Igual, depende del tipo de cirugía que vayas a realizar, sobre todo si es una cirugía de riesgo intermedio a alto, podría considerarse diferir una o dos dosis, ¿sí? Como te digo, sería 24 a 48 horas y retomar, ¿sí? 24 a 48 horas después. No más allá de eso, por obviamente riesgo de síndrome serotoninérgico que podrían presentar estos pacientes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Cirugía de bajo riesgo, ni se te ocurra suspenderle, ¿no? Intermedio alto, sí podrías suspenderlos. ¿Podrías cuánto? 24, 48 horas antes, ¿ya? Los otros, los neurolépticos, como quetiapina, aloperidol, risperidona, eso sí puedes quitarle, no pasa nada, ¿sí? Esos no hay riesgo, más lo que hay riesgo es con los antidepresivos, eso sí, con pinzas, 24, 48 horas, no más allá de eso. Los otros sí puedes quitarle más tiempo también, que no hay problema. Lo máximo que va a hacer es va a estar más ansioso, no va a poder dormir, pero eso lo solventas en la marcha PRN y punto. Ok. Es decir, si está inquieto, por ahí paga haloperidol 5 miligramos intramuscular y listo, se acabó. Pero los otros fármacos, los antidepresivos ya establecidos, propiamente dicho, ¿sí? Esos eh, riesgo intermedio alto, 24, 48 horas, no más allá de eso, no suspendas más allá de eso. ¿Qué más? Bueno, en todo caso, ya en nuestras clases siguientes, así estemos en otros temas, y si van presentándose nuevas dudas o preguntas al respecto, me abordan nomás con confianza, ¿no? Listo, doctores, déjame ver qué más tengo que les puede servir a ustedes. Mm, mm. Esto, aquí está muy bonito. ¿Se acuerdan que teníamos que en bueno, este es de los antiagregantes? Aquí en esta tablita pueden ver ya el riesgo trombótico, ¿no? Para el antiagregante. Riesgo trombótico bajo, medio y alto. Y el riesgo hemorrágico, bajo, y medio y alto, ¿sí? Ya tienen sacado eh,
más organizado, ¿no? Déjenme ver qué más hay por acá. Ya, acá tengo y con esto termino. Si este es para antiagregación, este es el equivalente para anticoagulación, más resumido, ¿sí? Entonces aquí dice, mira, indicación de anticoagulación, el riesgo trombótico, si es alto, si es bajo o moderado. Aquí les une de una vez. Y el riesgo de sangrado, si es alto o si es bajo o moderado. Y con esto ya puedes decidir en base a los algoritmos. Aquí se complementaría con esas imágenes de los algoritmos de antiagregación y anticoagulación que está en la otra guía. Entonces, esta tablita, esta, y los algoritmos, estos algoritmos de acá, ¿sí? Estos de acá, este para antiagregante y el otro que pusimos para anticoagulante, basta. Con eso salvan la guardia, perfecto, y salvan sus vidas como anestesiólogos titulados, ¿sí? Mira, una, dos, tres, cuatro, y solventados. Ujú. ¿Listo? Ya, doctores, nos vemos de aquí la otra semana, ¿no? Irán estudiando, por favor, para que no se les vaya acumulando. Que tengan ustedes una buena noche. Hasta luego, Gracias. doctor. Linda Gracias. noche. Hasta luego. Hasta luego.